Estamos de regreso en RPP Noticias. Vamos a continuar hablando del tema principal en agenda, la detención de Pedro Pablo Kuczynski, y se encuentran en estudios para conversar sobre eso. Yerry Violeta, muy buenos días, de Contigo. Siempre quiero decir Contigo Perú, pero estoy segura que está bien, solo Contigo. Bien se admite. Y Juan Cheput. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo han recibido...? Con nosotros. Con nosotros. ¿Cómo han recibido esta noticia? Ayer conversábamos con el congresista Violeta, que tuvo la oportunidad de dirigirse a Pedro Pablo Kuczynski antes de esta detención. Bueno, creo que a todos nos ha causado mucha preocupación, extrañeza, porque creemos que es una medida desproporcionada. Todos respetamos el proceso del Ministerio Público, las investigaciones que se están realizando, y creo que en general todos los hemos apoyado, pero cuando se dictan medidas desproporcionadas como esta, creo que se afecta el propio sistema de justicia porque se desacredita en general. Esta medida se podría haber evitado, se puede continuar con la investigación, incluso se le podría haber dado un arresto domiciliario, pero no había necesidad de una prisión preliminar, ¿no? Pero al extremo de decir, como sostuvo ayer Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista a W Radio en Colombia, que hay persecución, ¿se podría alegar una persecución al expresidente? Lo que pasa es que cuando no hay una lógica judicial ni jurídica, sí se puede alegar que hay una persecución política. Nosotros no entendemos, por más que leemos el expediente, las causas que pueden llevar al fiscal a solicitar ese tipo de medida, ¿no? Y cuando uno analiza los considerandos y dice, no tiene arraigo laboral. ¿Cómo va a tener trabajo una persona que tiene 81 años? No contribuye a salud. ¿Cómo va a contribuir a salud si su pensión se la quitan? ¿No? Entonces uno se da cuenta de que se han utilizado una serie de justificaciones que no tienen ningún asidero. Por lo tanto, nosotros, como miembros del Partido Contigo, apoyamos en esa aseveración al presidente Kuczynski, ¿no? El expresidente Alan García también ha señalado esos puntos y bueno, me imagino que le preocupan por la similitud, ¿no?, de la situación en la que está. Ambos tenían impedimento de salida del país. También tiene, en el caso de Alan García, en este momento no tiene un arraigo laboral porque no está pues en su lugar de residencia. ¿Le hace bien a Pedro Pablo Kuczynski que lo defienda Alan García en esta situación? No, yo creo que no le hace bien al sistema de justicia y sobre todo a la política de lucha contra la corrupción que estas medidas existan. Más allá, precisamente porque personas como el señor García o como el mismo señor Inostroza o cualquier otra persona o el señor Alejandro Toledo, que pueden utilizar precisamente este tipo de decisiones para su propia estrategia legal y decir, en el Perú no hay garantías de debido proceso, no se toman medidas politizadas, el sistema de justicia se parcializa, pueden ser utilizadas por ellos en su propia defensa. Bueno, hay un punto que se refiere a la obstaculización, porque mencionan el arraigo laboral, mencionan también el peligro de fuga, debido a que tiene solvencia económica, que es una justificación cuestionable, sin duda. Están congeladas sus cuentas. Pero en el caso de la obstaculización, dice que se trataría de ocultar elementos de prueba y también que se había intentado influenciar a la contadora de Westfield Capital, Denise Hernández, para que no proporcione todos los documentos contables. Ahí se pronuncia de manera condicional el fiscal y el juez hace suyo eso. No hay ningún asunto consistente, comprobado, certero. Es una especulación que se plantea el fiscal. En todo caso, si tiene nuevos elementos de juicio, se verán más adelante. Pero aún así, no hay proporcionalidad. Estamos hablando de una persona que tiene más de 80 años, que en estos momentos está aislada de su familia, que no ha faltado a ninguna cita judicial, que ha colaborado en todo momento con la justicia, que jamás se ha reunido con su bancada para tratar este tema, y eso yo desafío a quien sea a que demuestre lo contrario. Nunca el expresidente Kuczynski ha pedido, vengan señores parlamentarios para tratar mi tema, jamás. Siempre ha sido bien pulcro del manejo de la justicia. Entonces, ¿de qué vale que una persona se someta a los rigores de la justicia y colabore con ellas cuando un fiscal ni siquiera valora eso? El señor fiscal está invitando al mal comportamiento, porque el mensaje que da el señor José Domingo Pérez es el siguiente: compórtate bien, colabora con la justicia e igual te someto a los máximos rigores. Pero en este caso, ¿no les parece? Eso no es correcto. ¿No les parece grave
que lo que sí se sustenta son los depósitos a la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski por más de $1 millón y al chofer por medio $1 millón que no han sido justificados. Sí, pero Alejandra, todo eso tiene que investigarse. O sea, la observación que nosotros estamos haciendo no va al fondo del proceso, porque el fondo del proceso tendrá que explicarlo su abogado, lo tendrá que explicar el mismo señor Kuczynski, el fiscal acusará, el juez valorará si es que las pruebas son correctas o no y tomará un tiempo. Ese no es el tema de fondo. Aquí el tema de fondo es si es que en un proceso que se tiene que desarrollar de manera correcta es admisible o no una medida como la que se acaba de dictar. Pero no es ir a eso, ese es el tema de a las fondo. cuestiones superficiales, porque él está detenido preliminarmente. Pero es que la libertad para hacer diligencias para llegar al fondo. Alejandra, es que la limitación de la libertad no es un tema superficial. O sea, aquí lo que está viendo es la limitación a la libertad de un ciudadano, que después de la vida la libertad es el segundo valor, ¿no es cierto?, que todas las personas, los seres humanos, resguardamos. Entonces no es poca cosa. Y sobre todo por una razón fundamental, porque lo que se está debatiendo aquí es que al final este sea el ejemplo a seguir en todo el sistema de justicia. Es decir, el caso del señor Kuczynski es emblemático porque es el presidente de la República, pero en realidad lo que hay que defender, quienes además tenemos representación ciudadana, es que lo que tenemos que resguardar es que se respete la libertad de todas las personas en general, indistintamente de su condición o del cargo que han tenido. Y creo que lo que no podemos permitir es que este precedente sea la regla general en el sistema de justicia. Pero se puede decir que hay una excepción hecha en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, lo hemos visto en el caso de Keiko Fujimori y en otros casos que se investigan. No, en todos los casos en organizaciones criminales. Nosotros hemos señalado con absoluta claridad que las medidas que se han tomado en los casos de los expresidentes o de Keiko Fujimori son extremas. ¿Por qué? Porque es una suerte de última instancia después que has agotado una serie de pasos intermedios. Y acá no hay un criterio de proporcionalidad. ¿Qué significa eso para tus televidentes? Que simple y llanamente una persona que cumple con todos los rigores y exigencias de la justicia, que se pone a derecho del primer instante, que colabora, que está aislado de su familia, a pesar de eso, lo utilizan como carnada, pues ya están hablando diversos abogados que la estrategia es que a partir de que a él lo pongan preso, otros hablen. Absurdo, pues. Es absurdo, porque ya lo allanaron, ya han hecho una serie de investigaciones, ya han cruzado datos. Entonces llegar a esa medida de verdad no tiene ningún tipo de sustento. Y que no te sorprenda que en pocas horas salga Alejandro Toledo o el señor Inostroza en conferencia de prensa diciendo, ya ven cómo en Perú, a pesar de que uno colabora con la justicia, cometen arbitrariedades, y les va a dar las pautas y los elementos para que ellos justifiquen su permanencia en el extranjero y no se pongan a rigor. Pero son medidas que también se toman en otros países. O sea, se mencionaba el caso de Estados Unidos, donde también existe la medida de la detención preliminar para poder acceder a pruebas. Hay una idea fundamental que tiene que operar en la justicia. Lo que yo quiero hacer, siendo juez o siendo fiscal, lo que me propongo hacer, ¿lo puedo hacer si es que mantengo en libertad a este señor? ¿Sí o no? O a esta señora, en general, para poner el ejemplo. Si es que lo puedo hacer, entonces si lo puedo hacer, no tengo necesidad de ponerlo en prisión. Porque aquí lo que nos tenemos que preguntar es, si el señor Kuczynski, por ejemplo, le daban una prisión domiciliaria, una detención domiciliaria, ¿el juez afectaba en algo la investigación que estaba realizando el Ministerio Público? Podría haber continuado sin ningún inconveniente. Evitar que la Fiscalía acceda a los documentos contables reales de Westfield Capital, ¿no es obstaculización a la justicia? ¿Quién ha dicho que se ha evitado eso? O intentar evitar. Intentar, pero esas son especulaciones. En todo momento ha habido un afán de colaboración. Yo lo que creo... Eso dice evidentemente la defensa del expresidente. No, pero eso dicen los documentos presentados por el fiscal y el juez. Obstaculizar. No, podría, se especula. No hay certeza. Nosotros hemos leído los documentos con detalle, ¿no? Con afán de estudio. Y lamentablemente, si bien es cierto puede ser una estrategia válida, nosotros lo que estamos señalando es que no existen los fundamentos desde el punto de vista de proporcionalidad para que el señor Pedro Pablo Kuczynski esté pasando por esto. Ahora, yo creo Otro argumento que se esboza en este documento es que se ha configurado el delito de corrupción de funcionarios porque cuando era ministro de Estado benefició a Olmos y a Irsa Sur con decretos que permitían la viabilidad de estos
proyectos y posteriormente realizó consultorías. Entonces Olmos. la Fiscalía asume que estas consultorías fueron un pago posterior a la ayuda del empujoncito Olmos e para Ilsa legislar Sur con el Estado. Atañen a dos gobiernos. Y nosotros no estamos en contra de ningún tipo de investigación que se haga, que quede absolutamente claro. Lo que estamos hablando es de la forma como se está desarrollando el proceso en lo que se refiere a la detención de Pedro Pablo Kuczynski. Pero en nosotros va a haber una total colaboración para luchar contra la corrupción y llegar al fondo del asunto. Hay que diferenciar las cosas. Pero ¿y sobre el fondo Y el qué caso opina? de Olmos e Irsa más compromete al presidente García que al mismo Pedro Pablo Kuczynski, por si acaso. Hay más evidencia sobre las adendas y el trato especial de Olmos en el periodo de Alan García, más que Pedro Pablo Kuczynski. Pero, a ver, pero en este caso, que comprometa más a un gobierno que a otro no lo excluye. No, Sí, hemos dicho que se investiga a pero fondo. además una cosa, Alejandra, es que eso es precisamente lo que se tendrá que determinar en el proceso. En ese tema sí no importa qué opine el señor Violeta o el señor Cheput. Ahí es lo que el fiscal tendrá que demostrar las pruebas, el juez las tendrá que valorar y al final se sabrá si es que en esos casos ha habido responsabilidad o no. Y si ha habido responsabilidad, los responsables tendrán que asumir las consecuencias de ello. Pero ese es el tema que precisamente tendrá pues que desarrollarse a lo largo del proceso. Creo que nadie va a hacer una oposición a esa investigación. ¿Llegó a hablar con el expresidente? Sí, hemos conversado, además lo hemos visitado al mediodía en el intermedio parlamentario, aprovechamos para conversar y ver un poco su estado de salud, que nos preocupaba mucho, sobre todo porque en la mañana, cuando se enteró de esta orden judicial, pues se alteró, ¿no? Se afectó mucho y nos dejó muy preocupados. ¿Y qué les dijo? ¿Cómo Bueno, él está ¿Cómo está? enfrentando esta situación con bastante dignidad, es necesario señalar eso, pero obviamente le ha afectado a la salud, como a cualquiera de nosotros le afectaría una situación como esta, ¿no? Tiene un cuadro de presión alta, yo espero que su médico lo vaya a ver en el transcurso del día, y una arritmia que, si bien es cierto, no es un cuadro grave, es un cuadro preocupante para una persona que tiene 81 años. se va a intentar pasar esta detención preliminar en una clínica? No, no estamos pensando en eso. Él no es pues Martín Belaún del ocio, ¿no? Ni cosa por el estilo que mañosamente se meten en una clínica. Entonces, estamos hablando de una persona que está enfrentando esto con dignidad. Lo que estamos señalando es que definitivamente esto ha causado en él un tipo de deterioro y si tiene que ir o no a un establecimiento médico, eso lo determina el Instituto de Medicina Legal y el propio médico del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero ese no es el asunto de fondo, la estancia. Al final la estancia es lo de menos. Acá es la actitud, cómo se actúa de esta manera con una persona que ha venido colaborando. Por eso señalamos, es arbitraria y abusiva y no hay proporción. En otros casos, si quieres hablamos de la señora Susana Villarán y de su entorno, se permiten que transfiera propiedades y el fiscal Domingo Pérez no hace absolutamente nada, a pesar de que hay cuestiones comprometidas mucho más graves. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de actitud diferenciada, obviamente creemos de que hay una connotación política o de distracción. Hoy día vemos cómo el presidente de la República sigue cayendo en las encuestas y cómo el 56% del país dice que el señor del Solar no constituye una solución o que no cree que vaya a solucionar. Entonces, obviamente, qué mejor distracción que meter al señor Pedro Pablo Kuczynski a una prisión. Nakazaki dijo que era una cortina de humo. ¿Usted qué opina? Yo no tengo por qué dudar de lo que dice el doctor Nakazaki, en absoluto, y más bien, pero los hechos lo demuestran. Pero mire, mira la carátula, hoy día la carátula de Perú 21 sería la encuesta de Datum. ¿Y cuál es la carátula? Algo que tiene que ver con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, por lo menos es funcional a la distracción, porque a pesar de todos los esfuerzos que hay, el país no ve que hay varios ministros comprometidos, que la paridad no ha servido, pues las ministras están demostrando que no conocen sus sectores, que en el caso específico del Premier del Solar no creen que vaya a ser un solucionador de problemas. Pero para decir que hay una cortina de humo, entonces tendría que intuirse que habría coordinación entre Vizcarra y la Fiscalía. ¿Existe esa coordinación en su visión? No lo sé, eso tendrá que determinarse, pero que en política no hay coincidencias, no las hay. Y estamos viendo que esto es muy oportuno para los afanes distractores que pretende el gobierno. ¿Qué opina, Yuri Violeta? ¿Es una distracción eso? Yo quería recordar, bueno, está cumpliendo una función distractiva sin lugar a dudas. Ahora, ¿quién la provoca?
¿no? Y de dónde viene, yo creo que eso se terminará de saber en el camino. Pero Martín Vizcarra ha sido el vicepresidente. No, sí, claro, pero yo no voy a levantar una acusación contra el presidente Vizcarra, menos si no hay una prueba de por medio, pero en todo caso son valoraciones políticas. Ahora, lo que sí creo es lo siguiente, en línea con lo que señalaba Juan. Ayer se ha presentado, por ejemplo, Alejandra, un paquete de reformas políticas, ¿no? 12 proyectos de ley en el que el proyecto más importante que había diseñado la Comisión Tuesta ha sido eliminado, el de la bicameralidad. Y nos dirán, ¿pero por qué el de la bicameralidad es más importante? Por la sencilla razón que el proyecto sobre bicameralidad iba a permitir la reforma del Parlamento, que es hoy por hoy la institución que más critica a la ciudadanía. Si esa reforma iba a permitir rediseñar el Parlamento, hoy ya no va a poder ser posible bajo la lógica del Ejecutivo. Y en cambio de eso nos han entregado unas reformas. Por ejemplo, la gran reforma ahora va a ser que los candidatos a la presidencia van a poder ser candidatos también al Congreso, ¿no? O que la señora Verónica Mendoza, que no tiene partido político, va a poder inscribirse con 12.500 firmas. Claro, mientras otros partidos hemos tenido que recolectar 650.000 firmas, 1 millón de firmas o 2 millones de firmas, ahora otras personas van a poder inscribirse, como la señora Mendoza específicamente, con 14.000, 15.000 firmas. Entonces, esa es la reforma política que estaba esperando el Perú. Yo creo que le han hecho perder mucho contenido. Mira, una reforma que no tiene la bicameralidad no es una reforma. La reforma la va a tener que hacer el Congreso, ¿no? Porque una reforma política sin el componente principal de cambio, que es la bicameralidad, no es reforma, es un meme. Se es una burla, una caricatura. Se criticó mucho la posibilidad de incluir la bicameralidad debido a que ya se había consultado sobre la bicameralidad en el referéndum y la respuesta había sido no. Entonces, no constituía un acto inconstitucional pretender sacarle la vuelta a un voto en referéndum. Si fuese esa la lógica, en la Comisión Tuesta, donde había un grupo de expertos importantes del Perú, no hubiera opinado ni hubiera propuesto pues la bicameralidad. Creo que la Comisión Tuesta la propuso precisamente porque sabían que era legal y políticamente viable replantear ese debate. No olvidemos lo siguiente, la propuesta sobre bicameralidad, además de que lo habíamos planteado 8 o 10 parlamentarios, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y se trajo abajo por un tema específico, porque se habían modificado artículos del 130 al 134 sobre la cuestión de confianza, respecto del cual luego hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si corregíamos esa parte de la reforma y recogíamos la sentencia del Tribunal Constitucional, ese debate podía volverse a poner en escena. Y ahora sencillamente el Ejecutivo le ha quitado piso. ¿Cuál creen que ha sido la causa de esta pérdida de 17 puntos de aprobación, según la encuesta publicada el día de hoy en el diario La Gestión, al presidente de la República, que tiene una aprobación ahora de 49%? Bueno, en primer lugar, la gestión. Yo creo que hay una desconexión entre lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que quiere la ciudadanía. El Poder Ejecutivo insiste en una temática como la de la reforma política y la gente tiene problemas con la inseguridad, con la educación, con la salud, con la reconstrucción en el norte, los colegios no tienen techo, las casas no tienen agua, etcétera, etcétera. Entonces, esa desconexión le está pasando factura. Y si a eso le agregamos el desconocimiento del sector por muchos ministros o ministras, para hablar en el mismo lenguaje inclusivo del gobierno, pues simplemente estamos viendo que esa caída se ha convertido en una constante. Yo quisiera agregar una cosa. Creo que se ha agotado el discurso de la confrontación. O sea, el discurso de la confrontación, sobre todo del Ejecutivo con el Parlamento, estuvo bien para una etapa y le fue muy efectivo al gobierno. Pero la gente pues no come confrontación. No se puede agotar el ejercicio político en la discusión de dos instituciones del Parlamento con el Poder Ejecutivo. La gente estaba esperando otro tipo de resultados. Pero en ese sentido, Salvador de Solar no ha traído más bien un discurso conciliador, se ha reunido con todas las bancadas, asegura que no quiere confrontarse con No, cometió un grave error en el discurso en el Parlamento, y yo le respondí en nombre de mi bancada. Él dijo que el Parlamento no estaba contribuyendo en la lucha contra la corrupción por el tema Chávarri, y eso es absolutamente falso. Ambos somos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y mi partido, dentro de lo cual nosotros somos representantes, tiene a su cargo la investigación contra el fiscal. Y no podía, y ese es un o error político o mala información. No puede decir que no se archivó. Una de 5, y además... La más contundente. No, pero eso sobre se va a ver... deslacrado. Es que ahí viene la desinformación o el desconocimiento. Eso se va a ver en la permanente. La instancia no ha culminado.
y ahí puede cambiar. Inclusive hay una posición de Horacio Pacori para que eso se revierta y vamos a apoyar. Entonces él no puede hablar eso. Pero incluso si tuviera la razón, no era oportuno en ese momento hacer una referencia cuando estaba yendo precisamente con un discurso conciliador, como tú lo has señalado, buscando el voto del Parlamento para la investidura ministerial. Por lo tanto, no tenía sentido. Yo creo que lo que reafirma es una vocación de confrontación, de pelea con el Parlamento que ha agotado a la ciudadanía. Y eso, para dar respuesta, es lo que genera esta reacción ciudadana sobre la aprobación, la caída en la aprobación del gobierno. Alejandra, yo no quisiera terminar la entrevista, ya estamos en los minutos finales, sin preguntarle sobre estos señalamientos a su hermana, Giovanna Violeta, quien trabajó en la ONG Instituto País, que también formaba parte de las actividades de Pedro Pablo Kuczynski. Hay 3 testigos, por lo menos 3, si no 4, incluyendo la mamá de uno de los testigos, que aseguran que han hecho depósitos con dinero entregado por Giovanna Violeta, su hermana, a pedido de ella. Sí, pero Alejandra, este es un refrito, este es un debate que ya pasó meses atrás, en la que había una discusión sobre quién manejaba los fondos de campaña. Pero estos testigos son nuevos. Son las mismas personas. Y te explico por qué. Porque ese debate se cerró en el momento que salió el señor Alfonso Graus, el exministro de Trabajo, que fue el gerente de campaña, a señalar que él era la persona que en la campaña manejaba los recursos y que la señora Giovanna Violeta era su asistente administrativo que actuaba por indicaciones de él. No se ha negado en ningún momento que en las campañas, así como hay aportes bancarizados, hay otros aportes que son efectivos y que precisamente porque tienen un origen lícito se bancarizan. Y se ha diferenciado además que una cosa es el donante, quien entrega la plata, y otra cosa es la persona que se utiliza para que ese dinero vaya a entrar a una cuenta bancaria. Si esto fuera ilícito, no se hubieran bancarizado. Claro, pero pues se ha utilizado el nombre de los aportantes. Por ejemplo, Jorge Bazán, que es ex chofer de Giovanna. Ese es un error, te explico por qué. Hizo varios depósitos. Pero él no es el donante. Según su... Exacto. Según su testimonio. Y así como él, es más, pueden haber... Él gana 1.500 y pueden haber 10 personas más, porque hay un error en el que están incurriendo. El señor Bazán, que era el señor de mantenimiento de la oficina, no es obviamente el donante. El donante es otra persona que le entrega una donación al candidato presidencial o al gerente de campaña, se trae a la oficina y en la oficina se manda al banco para que se haga el depósito. Cuando se manda al banco se utiliza pues a cualquier persona portapliego administrativo que vaya a hacer el depósito. Eso es ¿Ese dinero fue declarado? Por supuesto, todo esto está declarado. Lo que pasa es que se está confundiendo. ¿Y si está tan claro por qué se le está investigando por lavado de activos? Porque el lavado de activos se investiga cuando el origen no se conoce. No. Se está investigando porque recuerdas que las campañas políticas del 2011 y el 2016 entraron en cuestión a raíz de las declaraciones sobre la empresa Odebrecht. Por lo tanto, todos los partidos políticos y sobre todo partidos políticos pues que pelearon la presidencial el 2011 y el 2016 están siendo investigados y está bien que se investigue. Nosotros no generamos ningún tipo de oposición, pero eso será materia pues de lo que determine el juez y el fiscal en su momento. Lo que te quiero decir es aquí ha habido lamentablemente la señora que ha tenido a cargo esta investigación me parece que no tiene los conceptos claros y ha confundido enormemente la parte de los donantes con el depositante, que son dos cosas completamente distintas. Bueno, Francesca Storiano, ya con esto termino, quien fue recepcionista también del Instituto País, asegura que teme por su vida, que ha recibido amenazas, llamadas telefónicas, es una persona que no conoce y ella es uno de los principales testigos en este caso. No, a mí me suena a eso, la verdad, es surrealista. Porque la pregunta es, ¿quién puede estar interesado en hacer ese tipo de cosas? Y es más, si es que fuese así, bueno, que se le dé las garantías, por supuesto. O sea, ¿cómo podríamos generar algún tipo de oposición a algo así? Si alguien cree que su integridad física está en riesgo, pues las autoridades tienen que brindarle las garantías del caso, sin lugar a dudas. Alejandro, solamente para señalar lo siguiente. El gran problema del Perú político es su estructura, su formato, sin bicameralidad. Una reforma sin bicameralidad no es reforma. Le va a corresponder al Congreso de la República tomar estos insumos de la Comisión Tuesta y evaluarlos juntos con otros para darle al país la solución que se merece. Y no es inconstitucional. Y para mí, sinceramente, no hay casualidad entre las denuncias que hemos comenzado a hacer sobre los enormes pagos que se hacen por consultorías en el Estado y yo, casualidad, revivir este refrito que ha salido en el comercio. Pero entonces, ¿están diciendo que Martín Vizcarra...? No, eso se verá, pero nosotros hemos hecho denuncias serias.
Hay 1.704 millones de soles en consultorías en el Estado, de los cuales 504 millones han sido incrementados sin una ley que lo haya autorizado el Parlamento de la República. Y eso es serio. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado.